voz se levanta, el cambio está en juego. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien en este día martes de mayo, martes 6 de mayo, un día muy agradable. Tenemos una temperatura de 22 grados un décimo, siendo las 13:06. Vamos a dar inicio oficial al programa de hoy. Pepe al Hueso, que tiene un invitado especial, es un amigo de la casa, aparte de un amigo personal, que nos va a instruir acerca de los despioles que tenemos con los alquileres, con las expensas, con los consorcios. El señor Alberto Loyarte. Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, José? Buen día, ¿cómo estás vos? Casi óptimo, diríamos. Bueno, a ver. Pues estamos rayando ya en el éxito total. Por eso que me rodeo de gente exitosa, como en el caso tuyo. ¿Cómo está todo el sistema consorcial? ¿Cómo está toda la gente con el aumento de la expensa, el salario del encargado? ¿Querés hablar? Despachate. Mira, separemos alquiler de un lado y tema administración de consorcios por el otro lado. Los consorcios en sí tienen yo diría prejuicio o una forma de creación que no es la estructuración de un edificio de carácter industrial. Vos como ingeniero debes saber que cuando un ingeniero diseña un edificio para una característica de industrial, tiene previsto que eso va a tener una duración, que va a tener un mantenimiento, que va a tener un espacio por donde van a pasar las cosas como para poder poner nuevas cañerías, nuevos cables, nuevos elementos, porque con el paso del tiempo van, evolucionando y se van desgastando los existentes. Eso es lo que normalmente se llama dentro de los edificios los plenos. Mantenimiento preventivo, o sea, la posibilidad... El pleno es el lugar por donde van ahí los cables, los caños, claro, bueno. Pero además eso da la posibilidad del mantenimiento preventivo. Ahora, si uno se pregunta, ¿por qué cuando vos compras un auto, que proporcionalmente es algo mucho menor valor que un edificio, sí, vos agarrás el manual, te dice... Cada 3.000 kilómetros tiene que cambiar el aceite, cada 4.000 tiene que cambiar las gomas, cada 5.000 la correa de esto. Vos eso lo agendás, lo ponés, lo estipulás en tu agenda y escrupulosamente lo cumplís. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Para mí, y lo que veo en las asambleas cuando me convoca algún administrador, que es lo siguiente. Si vos tenés que, en vez de el ejemplo que me pones del coche me parece excelente, pero hay un tema. Si vos en vez de tener un departamento en un edificio, vos tenés una casa, ¿sí? Te vas a ocupar de la misma forma. Ahora, cuando es un edificio y las responsabilidades son compartidas, es donde la gente se abre y dice, no es problema mío. Se diluye la responsabilidad, claro, y pasa a ser de esa entelequia que es el consorcio. Pero yo lo que voy es a lo conceptual. Acá hay un aspecto conceptual que es el aspecto constructivo de quien diseñó y estructuró la propiedad. En primer lugar, no previendo en general lugares, opciones o pequeños espacios por donde resolver potenciales problemas a futuro. Baja una cañería de desagüe cloacal y le meten pared alrededor y se terminó. Ahora, el día de mañana esa cañería se rompió, resulta ser insuficiente porque cambiaron las condiciones, etcétera, etcétera, y no tenés una opción por donde pasarlo. ¿Por qué? Porque cuando se pensó el edificio, quien pensó la construcción, lo pensó con el concepto de aprovechar la mayor cantidad posible de metros cuadrados vendibles. Eso es lo que pasa hoy con las salas de máquinas de ascensores, que son ascensores sin sala de máquinas. Obviamente que sirven para cierta cantidad de pisos, no sirve para torres. Pero ese es el concepto, ahorrar metros para venderlos. Que en un punto no está mal. Ahora, lo que sí yo veo que está mal, o lo vi mal y sigue estando,
es que no hay, como vos decís, espacios para modificaciones. No. Entonces, por ejemplo, vos tenés un edificio de 60 años y tenés una cañería de 3 octavos, muy chiquita, cuando se decía que los cables que tenían que pasar eran 2. Bueno, ahora hay que pasar 3. Y- Pero ahora tengo más aire acondicionado, tengo equipamiento eléctrico. Ya, lo que tengo no me alcanza. ¿Por dónde paso una nueva alimentación? Porque ahí viene el otro problema. ¿Cuál es? Don Roberto lo pasa por acá, Doña María lo pasa por allá. No, para. Y eso es lo que yo siempre digo, que el administrador es el que tiene que tomar las riendas y decir, señores, vamos a hacer, no sé, vamos a convocar un profesional que nos asesore y que se haga un pliego de condición y que cotice A, B y C. y Listo. que sea un proyecto integral, que va de punta a punta. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vos te encontrás que hay edificios que uno no lo ve, pero son edificios, ponele 80 años, no digamos más de 100, tomemos 80 años. Y resulta que un edificio de 80 años, en 80 años, yo hoy en mi casa, el caño, como vos decís, de desagüe de la cocina, es chiquitito así. Sí. Entonces puse un lavarropa que somos 2 personas, un lavarropa chiquito, pero viene con una bombita que saca el agua para vaciar. Se me inundó el departamento. Porque la capacidad del caño no da. No da la capacidad del caño. Ahora, ¿qué pasa? Esa capacidad del caño no da individualmente en mi departamento, pero son 21 pisos, a 4 departamentos por piso. Tampoco da la cañería El desagüe del general. desagüe general. Entonces, yo les propuse la otra vez, me dijeron, no, vos estás loco, es una chifla. Señores, es una torre de 21 pisos. Tomen los 21 pisos, los 11 pisos de arriba, 10 pisos de arriba, saquen a través de alguna de las unidades la cañería hacia el exterior, hagan una bajada externa y repartan mitad por mitad y por lo menos reduzcan el caudal que requiere. ¿Por qué? Porque hoy la gente se baña más, se usa más ropa. En ese edificio venía un piletón con una tabla de lavar. O sea, Claro, entonces, lo que pasa es que la época cambió totalmente. mira, la vez pasada también me dijeron que En estaba el loco. agua, estamos Sí, sí. hablando de agua, Nada más. nada más. La vez pasada hay 2 torres en la Avenida de Mayo, 25 pisos cada una. ¿Qué pasa? Durante muchos años, la decía de los administradores que se ocuparon de almacenar sus arcas, Sí, no, sí, en vez de preocuparse del edificio. ¿Qué pasó? En una de las torres, por un problema eléctrico que hubo, una de las bombas elevadoras se quemó. Y no estaba prevista el reemplazo con la segunda bomba. Estamos hablando de 25 pisos. Bien. Entonces, claro, qué problema que tenemos. Y ahora, justo fin de semana largo, Ah, gente sin agua en las torres. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, lo que yo propuse funcionó en la primera etapa, que es poner un plástico arriba de 2 chapas y ya con eso no me mojo. ¿Qué se hizo? Bueno, una manguera importante, la de los hidrantes, conectarla desde el tanque de agua que funcionaba al que no funcionaba para que el agua Claro. drenara. claro. Entonces se les pidió a la gente que, bueno, lo que yo dije, bueno, lo que hay que hacer acá, porque puede volver a pasar, es hacer un vaso comunicante. Claro, Entonces, los 2 tanques siempre tienen que estar llenos, claro. porque no son tanques de recuperación, son tanques De suministro. Exacto. Y todavía lo están pensando. Entonces, llega un momento que uno dice, no, bueno, Pero aparte, porque estás hablando de un agujero en cada tanque y una conexión que hasta la podés hacer con termofusión hoy día. Sí, con un caño del tipo tigre, que es de polipropileno. Con llaves con 2 llaves para desagüe. Y se acabó, no son cosas esotéricas que uno dice. Lo mismo pasa con el sistema de bombas. Vos decís el sistema de bombas, y no, hay que tener 2 bombas, cada una con su válvula de retención,
Y hay que poner un sistema eléctrico con un tablero específico para que todos los días o una vez por semana automáticamente deje de funcionar una y funcione la otra, porque tiene que ser un sistema autónomo y automático, porque yo, aunque tenga un encargado con vivienda o permanente o sin vivienda, pero que esté, no me garantiza que me va a levantar la palanca para pasar de activar una a la otra. No, por eso hay que automatizarlo. Pero cuando empezás con el temas de automatización, te encontrás con problemas de carga eléctrica, que los cables que suministraban al edificio eran muy chiquitos. Muy chiquitos. Muy finitos. Muy, como dice la gente, ¿no? Claro. Son de baja sección, sí. Claro, bueno, pero entonces, si pongo 2 bombas voy a tener otro consumo. Si pongo 2 bombas, tengo que por ahí revisar la puesta a tierra por las consabidas jabalinas. Tengo que revisar que hoy, a partir del 2015, el Código Civil y Comercial, toda la instalación eléctrica hasta la entrada de cada unidad es responsabilidad del consorcio. Correcto. Yo te digo lo siguiente. Vos hoy estás administrando. Y eso es plata. ¿Vos estás administrando? No. No. Bien. Pero Cuando estoy en la actividad porque No, está claro. acabo de presentar en el... Ahora lo vamos a ver eso. Pero está claro. Ahora, cuando vos le decís a un administrador, mirá que si no haces esto, la responsabilidad es tuya, y el tipo piensa que vos le estás diciendo algo para generar trabajo, realmente es molesto. Porque vos se lo estás diciendo, esto que vos decís, por ejemplo, cuando vos pones una automatización, bueno, ¿qué tiene que tener un tablero de bomba? Bueno, el tablero de bomba tiene que tener carga para una bomba, carga para la otra, protección diferencial. Tiene que tener selector de fase, tiene que tener protector de fase. Y el disyuntor y el alternador de que accione una y otra. El secuenciador, que uno lo programa, ¿sí? Claro. ¿Para qué? Para que una vez cada 15 días funcione una u otra. Entonces, a lo largo de 6 meses, pongámosle, las 2 bombas trabajaron de la misma forma. Tuvieron las 2 el mismo desgaste. Y preservaste la duración. Es lo mismo que el control de carga de peso en los ascensores. Hace que el ascensor se maneje de otra manera, hace que duren más los motores. O sea, el manual de instrucciones que viene con el auto no vino con el edificio. Entonces nadie en los 80 años de vida se ocupó de hacer el mantenimiento preventivo, que en el otro caso lo haces con el auto, de cambiarle la cubierta, de cambiarle el aceite, de reponerle el agua, de etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con una estructura edilicia, yo te diría en una buena o importante parte bastante obsoleta, incluso construcciones nuevas con características constructivas bastante deficientes. Entonces, no es poco la labor que hay que hacer, y hablábamos de la educación antes de entrar. Vos fijate, el gobierno de la ciudad saca una nueva norma donde hay otra responsabilidad más para los administradores, porque esta es la otra historia. El gobierno de la ciudad, digamos municipal, que no es municipal, es provincial, pero bueno, convengamos que es quien ejecuta la normativa, carga responsabilidades en los administradores y no en los habitantes. Claro, ahí es donde yo hago hincapié, y siempre cuando tengo la oportunidad de una charla o de alguna capacitación o algo, lo digo. Ahí el responsable de hacer algo es el administrador en este sentido. Tiene que buscar un asesor. ¿Para qué? Porque una persona que está en el tema, pongamos que no está en el tema agua, pero va a entender lo que está pasando y puede levantar un teléfono y preguntar. Lo va a entender y lo va a poder explicar. En cambio, si el administrador tiene que averiguar por electricidad, por gas, por agua, por estructura, por frentes y fachadas, por ascensores, por hidrantes de incendio, el tipo se vuelve loco. Por cosas más elementales todavía.
antideslizante de las escaleras, luces de tope emergencia. luces de emergencia. Las balizas de los ¿cómo es? Extintores de Claro. incendio. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno de la ciudad saca una norma donde tiene que haber un QR, donde lo que se hace es mandarlo a un archivo con un manual del consorcista, del copropietario. Señores, primero ¿quién se va a poner a leer un manual? Y los que leyeron el manual, para colmo, ese manual tiene errores. Sí, y horrores. Entonces, Tiene de los dos. claro, pero yo lo que voy es que en algún momento se debe comenzar. Esto es como, o sea, hay cuestiones que hay que incorporar en las currículas desde la escuela primaria. Claro, lo que pasa es que lo que vos propones es un cambio estructural bastante severo. Pero es que no podés hacerle cargo de la capacitación, de la educación desde el punto de vista de lo que es la convivencia y de lo que es el mantenimiento de una mole que tiene un montón de componentes, como acabamos de describir, en cabeza del administrador, que además tiene que lidiar con los proveedores, con los consorcistas, con los vecinos, con Pero ahí está, las normas que le obligan. Y eso sí le caigo encima al administrador, porque se lo digo siempre. El administrador tiene que administrar y tener la gente de confianza que lo asesore. Entonces le va a poder decir, mirá, en la torre tal hay que cambiar tal cosa, perfecto. Y que el tipo tenga la seguridad que lo que le están diciendo es verdad. Claro. Que no lo están tonteando. Pero hay un matiz en todo eso. El dinero. Obvio, porque el problema pasa porque además de que no existe la cultura de la racionalidad en la necesidad del mantenimiento, porque no existe esa cultura, y no existe ni siquiera en el mantenimiento de lo individual, porque yo, en mi carácter de corredor inmobiliario, visito propiedades y te puedo asegurar que están en consonancia con la conducta que tenemos con el consorcio. Sí, O sea, tengo tomacorrientes en las paredes que la tercera patita no tiene la descarga a tierra. Y nunca lo controlé. Pero yo me engaño, me autoengaño. No, tiene la tercera patita, listo, ya estoy resuelto. Ahora, que te vas a quedar electrocutado, no te quepa la menor duda. Ah, sí, seguro. Entonces, acá el problema es que creemos que si finjo demencia, o sea, finjo no saberlo, me sale más barato. Y la cuestión es que a la larga sale más caro. Es que siempre sale más caro. Por ejemplo, a ver, retasear la economía Yo entiendo que hoy la situación económica está muy difícil para todos, más para los consorcistas, que la mayoría vive gente de laburo, vive gente jubilada, que depende de un ingreso fijo o de la ayuda que pueda recibir esa persona, y se le hace muy cuesta arriba el poder encarar las expensas. Están los sueldos del encargado, está todo eso. Ahora, ¿cuánto más caro le sale no hacer las cosas? Ahí está el problema. Pero el problema, además de eso, hay dos situaciones. El vivir en una ciudad hace necesario, irremediablemente, que vivamos en forma de consorcios, porque es la manera más adecuada de aprovechar los espacios existentes. Pero el mayor de los problemas es que ha cambiado las composiciones de los costos y existe además toda una serie de composiciones de carácter psicológico. Por tomar ejemplo, en el edificio donde yo vivo, que te digo son 82 unidades, son todas unidades de 4 ambientes, y resulta que hay como 20 que vive una sola persona. Ahora, ¿qué pasa? Yo vivo en el barrio, no me quiero ir del barrio. Señor, racionalicemos la historia. Venda esa propiedad, que además le trae un costo de expensas muy alto,
que tiene una propiedad que le recontra resobra, porque con un 2 ambiente le alcanza para una persona sola, y compre algo cercano que le permita Seguir convivir en el barrio con las mismas amistades, los mismos clientes, los mismos negocios, etcétera, etcétera, y no desequilibrándose, porque cuando llega a la expensa de 270.000 pesos a fin de mes, es casi la jubilación que cobra. 270.000 en el mejor de los casos. Pero, en el mejor de los casos, pero me refiero, o sea, te encontrás con el aspecto psicológico o psicosociológico, pero nos encontramos por el otro lado, donde está esa resistencia a lo que es el mantenimiento preventivo, que a la larga me trae dolores de cabeza y un mayor costo. Hoy, si yo entro a cualquier edificio que tenga 50, 60 años de antigüedad, que son la gran mayoría de la ciudad, me encuentro que en una habitación, ¿qué tengo? 2 tomacorrientes de 2 patitas, una a cada lado para cada mesita de luz, y la tecla de la iluminación. Pero resulta que hoy, en esa misma habitación, yo tengo enchufado un televisor, un cargador de teléfono, un cargador de computadora, una computadora, una cosa. Tengo por ahí 8 aparatos, artefactos cargados ahí. El cable no es que se multiplica como los peces desde el tomacorriente. No. Entonces, eso tiene que estar en consonancia con lo que está dentro de las paredes, tiene que estar en consonancia con lo que llega al medidor, y eso tiene que estar en consonancia con las puestas a tierra y con la entrada de la calle. Eso debería ser así, pero en el 85% de los casos no lo ves. Claro, pero sí lo ves todas las mañanas en los noticiosos, En los que incendios. aparece... Sí, los incendios, los muertos. Hay Entonces, estadísticas realmente que son tétricas con respecto a la cantidad de muertos producidos por accidentes eléctricos. no. Entonces, pero bueno, vos decís, y además está lo otro, porque, convengamos, las aseguradoras, está bien, eso por ahí no te lo van a cubrir porque es una imprudencia tuya, pero igual la aseguradora se lo está cobrando al conjunto de los asegurados, más porque es una ciudad que tiene un estado de mantenimiento. Ahora, si yo voy a una ciudad donde tengo un con mayor control, yo sé que el cuidado es diferente y que tengo otras condiciones, los seguros son diferentes. y sí, No seguro es que casualidad que los seguros de auto en Capital y Gran Buenos Aires tienen un valor, y si yo me voy a La Rioja tiene otro valor. No, sí, seguro. Bueno, pero eso pasa con todo. No es lo mismo la vida de una persona en Cava que en La Rioja, usando la LG. ¿Por qué? Y porque los seguros son distintos y las condiciones que se exige para que las empresas desarrollen la actividad es distinto. Por eso que tendría que salir la ley de transporte vertical y tendría que salir la ley de seguridad eléctrica. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos se lo presentás a un político, el político no le interesa, porque el político, ¿cómo se maneja? Con plata y con votos. Claro. Entonces, no le llevas votos, no le llevas plata. A ver, con el ascensor, ¿cuántos muertos hay? X. No, son pocos, no sirve. Eléctrico, ¿cuántos hay? Bueno, déjamelo ver. Y no lo ven nunca más. Y pasa lo que pasa. Pero lo que ocurre es que hoy la modalidad de comercial o de estilo de vida, por más que a partir de la pandemia mucha gente se ha ido a vivir a countries, etcétera, etcétera, hace que el formato consorcial, como estilo de vida, como modelo de regulación de las relaciones y de los inmuebles, por decir de alguna manera, está expandido en todo el país. Entonces, es lo mismo que sea Tierra del Fuego, que sea La Rioja, que sea el Chaco. Consorcios hay, sean loteos, sean edificios de garage, sean cementerios privados o sean edificios en torre. Entonces, toda esa concepción
sigue teniendo la misma estructura Sí, legal. Puede ser la Y- parte legal, pero y no en la desde parte ahí, y no en la parte no en la parte técnica, no en la parte de mantenimiento. claro, todo lo otro sigue teniendo la misma falencia, digamos, del mecanismo. Y creo, insisto, que uno de los temas principales, como tantos otros que no están considerados en los currículos colegiales, hablan de enseñar sexo en la escuela, pero no hablan de enseñar seguros de accidente, de educación vial, no se habla de convivencia consorcial, no se habla de montones de temas de la vida cotidiana que están vinculados y que están relacionados con lo que después le va a tocar cuando sean más grandes a lo largo de la primaria y la secundaria, como para que él, aunque sea, tenga una idea que cuando llega a su casa va a encontrar, mira, yo vivo en un consorcio, Y sí. y mira, este es un espacio común y el otro es un espacio privado. Mira qué diferencia. 22:32, el momento de pedirle a nuestro operador un tema musical y vamos a una pausa y después continuamos con el tema alquileres. Dale, Dale. fenómeno. Nuevamente con ustedes, acá en sintonía con el señor Alberto Loyarte, un especialista en temas inmobiliarios, un especialista en todo lo que es la relación consorcial, con la que muchas veces no coincidimos los que hacemos las veces de proveedores. ¿Por qué? Y mire, tendríamos que tornear la polea o cambiar los cables, ¿verdad? No, pero estamos en septiembre, vamos a pintar el edificio. Y te dan ganas de matarlo al tipo que te dice eso, porque te das cuenta que pintando el edificio vos no vas a prevenir un accidente. Pero también hay un detalle, José. A ver, Hay un detalle. Si yo tengo que tener un asesoramiento, ese asesoramiento yo tengo que pagarlo. No puede ser el proveedor que si bien me puede asesorar, yo le tengo que decir, haceme la evaluación de la instalación eléctrica y yo tengo que pagarlo eso. pero es una Ahora, vez eso, Alberto. Sí, No pero es- esa vez es la que los propietarios dicen, ¿y para qué vamos a gastar en eso? Porque es la seguridad de ustedes. No, pero si está todo bien, fíjate Nunca que... pasó nada. No, eso sí lo escuchamos, lo escuché a diario. Entonces, y me ha pasado con un colega tuyo, conservador, de ascensores, que, viste, cuando te dicen, cuando ves la barba del otro cortar, pon la tuya a remojar. Bueno, en un edificio de un colega vino una inspección, había un problema, le clausuraron el ascensor, pito flauteo. Voy a ver cómo está el mío. Llamo al conservador, le digo, quiero un informe real, no el que le mandan al gobierno de la ciudad a través de internet. No, el informe de verdad. Me manda el informe. Le digo, y bueno, ¿y eso cuánto sale? ¿Y por qué está así? ¿Desde cuánto está así? No, dice, lo que pasa es que nosotros no le avisamos porque no queríamos que gastara. Pero escúcheme, usted no quiere que gasten. Y a mí se me queda una persona trabada en un ascensor. Me matan a mí. Usted el problema de si quieren gastar o no, déjenmelo a mí. No se lo arrogue usted esa facultad. Entonces, o sea, no solo te encontrás que para que no gaste el edificio y no le diga y plantee alguna cuestión con otro conservador o alguien que venga a opinar, no dice nada, sino que además te esconde cosas, con lo cual, sinceramente, hay una disfunción en lo que es la función de cada uno. Mi función es que vos me contés lo que corresponde, yo traslado lo que corresponde, y señores, esto está en estas condiciones, hay que hacerlo, vale tanto, se hacen tantas cuotas, tal es el proveedor, y se tiene que resolver porque hay riesgos de que alguien se quede clavado en un ascensor. Lo que pasa es que también hay a ver, un poco desde el punto de vista del proveedor, en algunos casos, falta de sensibilidad. ¿En qué sentido? Hay que hacer una obra X
por toda la cantidad de cosas, y son más o menos 10 millones de dólares. De pesos. Bien. El consorcio no lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor les dice, mira, lo podemos hacer de la siguiente forma, en etapas? Claro, Hacemos una etapa, la más severa, claro. ¿la podemos pagar? Sí. ¿Está más seguro? Sí. Sí. Avancemos. Claro. Ahora, si yo quiero cobrar todo junto, no lo voy a poder hacer porque no me lo van a pagar. Pero aparte, no es solamente el problema de que no me lo van a pagar. El problema es que la gente no lo va a poder hacer y su inseguridad se multiplica por todo el edificio. Bueno, pero tengo que dejarlo plasmado, porque si no sí, claro. es responsabilidad mía. Yo me quedo con que el edificio tiene en el registro de inspección de la municipalidad que está todo perfecto y resulta que No lo está. tengo un cable que está medio cortado. Claro, lo que pasa es que- entonces, viste, Lo que pasa es que la parte eléctrica es una de las fallas que para mí, bueno, lo digo, otra. y si hay alguno de los muchachos de la GC, que me disculpen, pero saben cómo pienso, y en la parte eléctrica falta muchísimo control. Ahora, yo no quiero caer sobre la capacidad de información que tengan los inspectores que puedan tener, pero hay una cosa que es real. A veces observan cosas que realmente... son pavadas al lado de las cuestiones claro. de fondo. Cuando vos le preguntas Sí, sí. de una jabalina, y la jabalina está medida, sí está medida, bueno, está bien. No, flaco, pero no es solamente que esté medida, es solamente que además esa jabalina tiene que tener una continuidad con un tablero, Lógico. mínimo. Y de ahí salir un cable de tierra a sensores, a bombas, a portones, al tablero de servicio general. Eso, A cada unidad. no, A cada unidad. pero claro, pero ahí También, porque eso eso se es debería. responsabilidad del administrador. del consorcio. Claro, a través del administrador. Pero eso es lo que yo, por ejemplo, anoche, en una asamblea que hubo, le ofrecí gentilmente a la administradora, la señora Eva, muy amable ella, porque claro, se la querían comer cruda porque... entonces, fui yo, y que me digan a mí las cosas que le dirían a ella. Por supuesto que fueron todos besos y abrazos, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Pero la realidad es esa. Y le digo, señora administradora, usted le tiene que llevar fase tierra y neutro a cada unidad. No lo lleva y hay un incendio, la responsabilidad es la que hay presa es usted. Claro, tal cual, tal cual. Ey, no, yo no. Sí, usted. Claro. Pero, Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué pasa en muchos casos esto? Y esto no es que le quiera caer porque son clientes míos, clientes en el buen sentido, donde yo doy cursos y capacitaciones, les digo, yo me rompo todo en cada una de las charlas para que la gente entienda lo que uno le trata de decir. Pero los cursos, en muchos casos, son muy paupérrimos. sí. Son donde el administrador sale, le dan el papel y mira para otro lado porque ¿a dónde voy? Cumplió una formalidad que es lo que exige el registro público de administradores, de presentar una actualización que la va a mandar y le va a permitir seguir facturando. Nada más. Yo puedo dar fe. Después le paso la factura. Después yo les puedo dar fe que Redconar, que sistemas administrativos y que gestión global, que son las que a mí me contratan, yo doy clases de 2 horas eléctricas, de 2 horas de ascensores y 2 horas de seguridad e higiene, tratando de explicarle al administrador la responsabilidad que tiene. ¿Sí? Eso debería ser de los abogados, pero vamos a partir de la base que yo me siento responsable para que se den cuenta de el riesgo que corre. Claro. Pero además, trato de que entiendan que el administrador no tiene, y yo sé que a veces eso se interpreta mal, el administrador no tiene que saber de todo, tiene que conocer de todo, que es diferente. Claro. Yo, administrador, puedo saber que necesito un tablero de protección. Bueno, ¿qué lleva un tablero de protección? No sé. Bueno, le llamo al electricista. Claro. Electricista, vení y explícame. Matriculado, vení, Explícame. haceme el planteo, dame las variantes, Exacto. ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? ¿Qué variante hay? ¿Con qué calidad? ¿Con qué cosa? ¿Con qué cableado? ¿Con qué?
Hasta dónde resiste, cómo resiste y todo lo demás. Y eso es de los puntos, la honestidad que puede haber por parte del proveedor cuando dice, mira, ¿qué querés vos? Y yo quiero lo mejor te sale tanto. No, es muy caro. Por eso te estoy diciendo. Pero el problema no es que es caro. No, si vos utilizas... No, O sea, pero una cosa es lo caro y otra cosa es lo que vale. Si yo te vendo un Mercedes-Benz, está en vos. Aceptarlo no. No, si para vos es caro, porque por ahí para otro que gana 10 millones de dólares por mes es una moneda. Entonces, lo caro y lo barato es una relatividad Es subjetivo. Totalmente absoluta. Ahora, si en eso está la implicancia del daño personal de cualquiera que circule adentro de un edificio, de una casa, de una fábrica, de lo que sea, Las condiciones esos valores, ¿con qué los cubrís? Pero, a ver, dentro de ese tipo de... Es como todo. Hay marketing para cada producto. Ahora, vos podés tener unas cosas que sean seguras sin que sean de un precio tan elevado, porque la prestación que te va a dar... Por ejemplo, hay protecciones eléctricas industriales. ¿La vas a poner en un edificio? No vale la pena. Pero es lo mismo que pasa con las computadoras. Hoy día las computadoras o los teléfonos ya no es que hay buenos y malos. No, hay muy buenos y un poco menos buenos. Nada más. Hay que No ver hay para qué malos. lo quiero y para qué me sirve. Claro, no hay malos. Ese Correcto. es el tema. ¿Y los alquileres están mal? A ver, ¿qué hay acá adentro? Porque viste una caja negra acá. No, ¿Qué eso es el proyecto que por cuarta vez presentamos con el amigo Fernando de Gregorio respecto a la baja de las expensas en los consorcios. Eso te lo traje como Sí. tarea del hogar Lo vamos a leer. y en todo caso otro día seguimos charlando sobre ese tema porque Escúchame. viene muy de la mano con esto que estuvimos hablando también. Escúchame, si media la hora. gente quiere saber cosas de alquileres, de despensas, ¿cómo te ubica? Mis redes, Alberto Loyarte, @Alberto Loyarte, tenés el YouTube y si no, buscan Alberto Loyarte, me encuentran en todos lados, por mi WhatsApp. La policía no lo escucha este programa, no tengas problema. No importa, no, Sí. por ahora. Por ahora. Tema alquileres. Bueno, tema alquileres. El tema alquileres está tendiendo a regularizarse la oferta de alquileres. ¿Por qué digo tendiendo a regularizarse? Porque todavía hoy tenemos 4 modelos diferentes de contratación. Las contrataciones anteriores al año 20, 2 de julio del año 20, que fue que se puso la primer ley, la 27551, modificatoria de algunos artículos del Código Civil y algunas otras normas que introdujo esa ley, puede haber porque los contratos de alquiler, de acuerdo al código, duraban hasta 20 años los habitacionales, así que bueno, todavía puede haber alguno bajo aquella normativa. Después del 2 de julio del 2020, plena pandemia, además tengámoslo en cuenta, rigió la 27551 con ciertas condiciones, especialmente el ajuste por el índice de locación que establece el Banco Central, ajustado, el IPC. no, el ICL. Otro. Sí, se estableció con esa ley y lo emite el Banco Central, que es un 50% del componente, es el índice de precio consumidor nivel general de la nación, del INDEC, y el 50% del RIPTE, que es el sueldo promedio de los empleados en blanco que saca el Ministerio de Trabajo. Bueno, aquí en la época, la mitad de cada cosa, entre esos forma un índice que con un par de meses de retraso lo transforma en forma diaria el Banco Central y aparece pública. ¿Eso es real hoy? ¿O Sí. era antes? No, sigue siendo ese régimen. Está vigente. Ese índice está vigente como
como la mayoría de los índices se siguen elaborando porque ese índice se rige con esa pauta y el Banco Central todos los meses, el día 16 saca, desde el día 17 de ese mes hasta el 16 del mes siguiente, tenés toda la proyección. El octubre del año 23, por una modificación del Congreso de la Nación, se cambió la periodicidad del ajuste de anual a semestral, pero por un índice que es un índice que se usa para subsidios en créditos para refacción, ampliación de vivienda, como es el índice Casa Propia, que es un índice que está subsidiado porque para la elaboración de ese índice, por ejemplo, se usa el 90% del IPC. Por lo tanto, ese índice, yo alquilaba una propiedad con ese índice dentro de los 3 años que preveía como mínimo de contrato esa ley, seguramente le iba a tener que estar devolviendo plata al inquilino, porque al ir achicándose el índice, el inquilino cada vez iba pagando menos, con relación a la inflación por lo menos. Sin contar que, como detalle de color, por decirlo de alguna manera, el 65% de los propietarios de inmuebles en alquiler son mayores de 65 años. O sea que en general compraron propiedades que alquilan con la intención de tener una reserva de valor en la etapa de cuando se jubilaron. Ese índice y ese régimen de la ley 27737 duró hasta el 29 de diciembre del 2023, que salió el DNU 70/23, que liberalizó, entre comillas, no todo, bajo otras normas, la relación de los contratos de alquiler para vivienda. Los comerciales ya siempre fueron libres, no tuvieron nunca. Y se establece que por acuerdo de partes, los contratos son de libre pactación, se pueden realizar a partir de la modificación de otro artículo del Código Civil y Comercial, se pueden establecer en cualquier moneda y además se pueden establecer de acuerdo a cualquier índice de ajuste que las partes acuerden. Índice o no índice, porque llegado el caso puedo hacer, si yo trabajo en, en la industria del petróleo, puedo decir, no, a mí ajustámelo por el precio del barril de petróleo y listo, se acabó. O sea, y no hay plazos mínimos, no hay periodos de ajuste preestablecidos. Lo único que dejó ahí como establecido es que si yo, inquilino, me voy antes o rescindo antes del contrato de alquiler, en vez de pagar, de acuerdo al régimen anterior, que era 1 mes y medio si lo hacía dentro del primer año y 1 mes durante el segundo o tercer año, ahora es el 10% de los alquileres pendientes hasta finalizar el contrato. Y generó, pongamos para poner bien en preciso los términos, porque acá lo importante es que la gente a veces no tiene en cuenta los términos. Los contratos se hacen para cumplirse. Esto es norma de la ley. ¿Sí? En este caso en particular, el DNU establece que el contrato es la ley. O sea, si yo hago un contrato en dólares de Taiwán y mañana quiero pagarlo en pesos, el juez no me puede cambiar eso. ¿Por qué? Porque está por sobre la decisión del juez. El juez podrá hacer una interpretación de algún aspecto que no esté claro o que esté incompleto o no haya sido considerado en ese contrato. Los contratos de alquiler son por ley, por el Código Civil y Comercial, absolutamente siempre por escrito. No hay alquiler de palabra.
no existe el alquiler de palabra. Entonces yo no puedo alegar al alquiler de palabra. Tiene que ser todo por escrito. Y hay una cosa que esto tiene de ventajoso, que así como yo acuerdo, de común acuerdo, la pactación del contrato de alquiler, puedo acordar la modificación. Entonces, puedo acordar que si de esta manera yo no puedo pagar, pero al propietario le interesa que siga siendo el inquilino porque cumplo otros requisitos que a él le parecen valiosos, podemos cambiar y decir, bueno, en vez de hacerlo en dólares, lo hacemos ahora en pesos. Para eso se hace una adenda por escrito donde se deje constancia de esas circunstancias. Entonces, genera todo un mecanismo mucho más flexible de lo que era una cosa estructurada. Ahora, esto también trae aparejado una mayor responsabilidad de quienes redactan los contratos, porque el contrato tiene que ser muy preciso, porque en este caso, vos fíjate, antiguamente en la ley anterior yo lo único que tenía que decir es que entre fulano y mengano, desde tal fecha a tal fecha, este le alquila a este por un precio tal, de acuerdo a la ley tal. No tenía que, necesitaba poner más nada. Ahora, en el contrato actual yo tengo que poner cuál va a ser el régimen, cuál va a ser la forma de ajuste, cuáles van a ser las particularidades que tengo que atender y las responsabilidades de cada parte. Entonces, bueno, hay que redactar bien los contratos. Correcto. Tenés un minuto. Para eso recurrir a un corredor inmobiliario. Correcto. Matriculado. Tenés un minuto para decir lo que tengas ganas de decir y vamos cerrando. ¿Qué podés decirle a la gente como este consejo que acabas de dar, ¿no? Con respecto a los matriculados y a los corredores inmobiliarios? Y bueno, básicamente que en el caso de alquileres tienen que ser muy precisos, que revisen que los contratos sean muy precisos y estén todos los aspectos considerados. Así como hablábamos del mantenimiento contigo, qué sé yo, si la propiedad tiene estufas a gas, y bueno, tendré que poner una cláusula que todos los años, en el mes de marzo, tendrá que tener una factura que me exponga el inquilino donde hizo la limpieza de los picos y las estufas de gas para que esté en condiciones de poder ser utilizado. De poder ser utilizado. El aire acondicionado, una vez al año, tiene que hacerse la limpieza de los filtros y la recarga de gas. Todos esos detalles que antes parecían como naturalizados, hoy tienen que figurar. Correcto. Alberto Loyarte, gracias por tu presencia, gracias por tu expertise, por transmitirlo, por comentarlo. Y no sé si te falta decir algo más. No, porque vamos cerrando. Como siempre, es un repetí cómo te ubican, por favor. @Alberto Loyarte en YouTube, básicamente. @Alberto Loyarte en Instagram. Alberto Héctor Loy también en Instagram. Vos sos Alberto. Yo soy Alberto. Buscan a Alberto Loyarte, me van a encontrar. Seguro. Seguro. Bueno, gracias por haber venido, gracias por participar, gracias por enseñarnos. Y seguramente que en algún punto podremos llegar a trabajar juntos. ¿Cómo no? Con todo gusto. Listo, gracias. Señores, cerramos el Pepe al Hueso de hoy. No sé qué decir porque hoy fue algo muy light. Fue algo donde no fuimos al hueso. No fuimos al hueso porque no hicimos ninguna pregunta que desestabilice. Pero bueno, ya la haremos. Chau, se terminó.